Bueno, ya estoy ahí escuchando mi voz de rebote. Eso quiere decir que hay un elefante blanco ahí escondido detrás de cámaras y que no va a poder salir en video, pero sí en audio. Y es Carlos Manuel Juárez sí sale en video, qué bien. Bueno, ahí está Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, fundador de este extraordinario medio de comunicación ahí en Tamaulipas. Y pues bueno, hay más noticias de pues el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que además ya se aventuró a sacar un video diciendo que también quiere ser presidente de la República. Así que, pues si ya lo consideraba eso surrealista, pues también surrealista es, pues, cuántas personas cuidan a este señor eh, y toda una serie de veras excesos y abusos que generan pues muchísima indignación. Carlos Manuel Juárez, buenos días. ¿Aló? Se me quedó congelado. Este, bueno, vamos a intentar hacer el enlace porque entiendo que estaba con mala señal. Bueno, ya lo veo por ahí otra vez. ¿Entramos con el audio, Carlos Manuel, o entramos con el video? ¿Aló, aló? Bueno, estamos teniendo un problemita para enlazar a Carlos Manuel Juárez. Por lo pronto le voy adelantando lo que están publicando en Elefante Blanco y también en Hola, pie de página. de página. Ya está ahí, Ya está Carlos ahí, Manuel. Carlos. Hola Ernesto, pues buen día. Justo no sé si me escuchen bien. Sí, te escuchamos. Pues justo Ernesto, para comentar esta información, este reportaje que hicimos en Elefante Blanco sobre, pues bueno, la seguridad que se paga con recursos públicos para el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el ex secretario general de gobierno César El Turco Verástegui Hostos, quien también fue el candidato en la pasada elección a la gobernatura, y el ex secretario de Seguridad Pública, el capitán José Jorge Ontiveros Molina, y sus familias. Ernesto Elefante Blanco tuvo acceso a los acuerdos que se publicaron el año pasado, mucho antes de que abandonaran los cargos estos funcionarios, y que fueron firmados por el entonces director de seguridad a personal e instalaciones y edificios públicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, José Fuad González Castro. Eh, Hay dos particularidades que hay que resaltar en este reportaje que hicimos en este caso sobre la seguridad privada, perdón, la seguridad pública para resguardar al exgobernador Cabeza de Vaca. Uno es que una vez más se sale a relucir la estrategia tan maquiavélica de Cabeza de Vaca para usar todo el aparato legal a su favor. ¿Esto por qué? El gobierno de Tamaulipas fue, Sí, sí, adelante. perdón, el gobierno de Tamaulipas primero operó lo que fue una ley para que no se le quitara la seguridad personal a Cabeza de Vaca y funcionarios. Esto se operó desde 2021, cuando justamente Cabeza de Vaca vio que de que ya había ganado la mayoría del Congreso Morena, y entonces todavía con el control del Congreso, el Partido Acción Nacional junto con el PRI presentaron una iniciativa para reformar el artículo 19 de la Constitución Política de Tamaulipas, y agregaron ahí el tema de que tenían que darle seguridad durante el mismo periodo en que los funcionarios, en este caso el titular del Poder Ejecutivo, el secretario general de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública, durante el mismo tiempo que hubieran estado en el cargo, es decir, 6 años que estuvieron en el cargo tanto Cabeza de Vaca como el Truco Verástegui. Después después de que se aprobó esta reforma en septiembre de 2021, y hay que mencionarlo, esta reforma la presentó un diputado priista, Florentino Sáenz, quien, digo, aquí valga un poquito nada más agregar, después fue premiado con un alto puesto en el gobierno de Tamaulipas después de que acabó de ser diputado local. Pero en este primer momento reformaron la Constitución,
Y meses después, cuando ni siquiera estaba eh, puesta en marcha la transición entre Américo Villarreal y Cabeza de Vaca, es cuando se firma estos acuerdos para dar la seguridad a los exfuncionarios que en ese momento todavía eran funcionarios, y es algo que ha estado a discusión en el equipo legal del gobernador Américo Villarreal para tratar de quitarles esa seguridad, aunque todavía no han podido. Vamos a los números, Ernesto, a los números que muestran, pues bueno, la cantidad de personal de seguridad pública que se le está destinando a estos políticos del Partido Acción Nacional. Para Cabeza de Vaca hay 34 hombres y 2 mujeres, es decir, 32 personas fueron asignadas para proteger al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca junto con su familia, sus hijas, su esposa y sus hijos. Cada uno de esos 36 personas cuentan con un arma corta y un arma larga. Es decir, hay en estos acuerdos a los que tuvimos acceso, hay designado el número de arma, el tipo de arma, cuántas municiones. Y aparte de digamos, de estos 36 personas, también hay asignadas 9 vehículos para la protección de esta familia y el exgobernador. Hay 3 Jeep Cherokee, hay 4 Chevrolet Silverado, una Tahoe y una Suburban. Son unidades blindadas en su mayoría, y que, bueno, lo que permiten es que la familia, sobre todo la familia de García Cabeza de Vaca, pueda estar en México de una manera segura, porque sabemos que el exgobernador se encuentra en Estados Unidos, se habla de que se encuentra viajando entre Houston, Dallas y el Valle de Texas, y bueno, por ahora lo que nos han comentado en la Secretaría de Seguridad Pública es que no ha habido una solicitud o una información que haya llegado de que estos 36 escoltas estén resguardando al exgobernador, están resguardando a su familia. Sin embargo, en el momento en el que el exgobernador regrese a México, pues ellos van a tener que dar servicio por orden constitucional a Cabeza de Vaca. Luego, Ernesto, en el tema de César Verástegui Hostos, quien fue la mano derecha de Cabeza de Vaca El durante toda la truco. administración, el Truco, quien también fue candidato, es importante mencionar, él renuncia al cargo para ser candidato el 6 de enero de 2022, y el 7 de enero, Ernesto, un día después, se firma este acuerdo de seguridad, lo que nos hace ver que durante toda la campaña el Truco Verástegui estuvo en campaña con seguridad seguridad pública, con elementos que son, en este caso, 18 integrantes policías estatales, son 16 hombres y 2 mujeres, y también en ese caso fueron asignados para esta seguridad, pues bueno, 2 camionetas, una Chevrolet tipo Suburban y otra Pickup, y cada uno de estos personas, de este personal de seguridad, igual que con Cabeza de Vaca, tiene asignadas 2 armas, una corta, una larga, en su mayoría de las marcas Glock y Prieto Beretta, en el caso de las pistolas, y en el caso de los fusiles de la firma alemana Sig Sauer, son las que tienen. Y mencionar importante porque lo que pudimos dimensionar es cuánto cuesta esta seguridad en el caso de estos 2 principales personajes que tienen más de un corte político. Cada integrante de las escoltas cobra un aproximado de 20,000 pesos mensuales, más la gasolina, la alimentación y los hoteles que se les paga en el momento de que hacen servicio de escolta, y tienen que resguardarlos en donde se encuentren estas personas, es decir, tanto el Truco Verástegui y su familia, como también Francisco García Cabeza de Vaca y su familia. Lo que aquí contrasta, Ernesto, es la cantidad de elementos que se le asignaron a quien tomó las decisiones en seguridad pública, quien es el capitán José Jorge Ontiveros Molina. Más allá de los casos que ha habido judiciales, las masacres, las violaciones graves a derechos humanos que ha habido,
en este acuerdo de designación de seguridad para exfuncionarios, el exsecretario de Seguridad Pública, el capitán José Jorge Ontiveros Molina, solamente le asignaron 11 elementos, todos hombres, igualmente cada uno con su arma corta y su arma larga, y 4 camionetas con blindaje para su movilización. Este es de los acuerdos que se firmaron. Este acuerdo también fue firmado en julio de 2022, igual que el de Cabeza de Vaca. Es el acuerdo con menos elementos, y lo que refiere justo en esta justificación que entregó la Secretaría de Seguridad Pública en la pasada administración era que se estaban asignando elementos para quienes corrían más riesgo. Y lo que también, pues bueno, publicamos en Elefante Blanco es que ¿quién corre más riesgo? El exsecretario de Seguridad Pública o el exgobernador Cabeza de Vaca. Y entonces eso creo que también es un tema a discusión. Solamente para cerrar, las fechas en que vence el plazo de esta seguridad pública, pues bueno, que se convierte en seguridad privada pagada con los impuestos de todos los tamaulipecos. Cabeza de Vaca va a gozar de esta seguridad hasta el 30 de septiembre de 2028. Así lo estipula el acuerdo oficial. El Truco Verástegui le va a vencer la escolta el 14 de abril de 2027 y al exsecretario de Seguridad Pública le vencerá el 24 de junio de 2023, es decir, en poco más de un año. Entonces, esto es lo que ha quedado ahí en el reportaje que hicimos. Y también importante mencionar, a raíz de este reportaje, la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas ya presentó digamos, de manera interna, ante la bancada, ante el grupo parlamentario de Morena, una contrarreforma para quitar esta seguridad pública. Sin embargo, va a avivar un debate sobre si la ley puede ser aplicada de manera retroactiva, a pesar de ser una modificación constitucional. Y también, pues la gran pregunta es si Morena va a lograr los 24 votos, porque hay que tenerlo bien presente, Ernesto. Otra de las cosas que Cabeza de Vaca hizo antes de irse fue que modificaban la Constitución para que ninguna reforma constitucional sea aprobada por mayoría simple. Todo tiene que ser con mayoría calificada de 24 votos, y en este momento a Morena no le alcanza. Solamente tiene un aliado que es de Movimiento Ciudadano, y por ahí suman 21 o 22 votos. O sea, le faltarían convencer a algunos panistas, y la mayoría de los panistas que hoy quedan en la bancada son panistas con muchos compromisos con Cabeza de Vaca. Veremos qué es lo que pasa. En este caso de la escolta, sabemos que el Estado es un Estado complejo. Sin embargo, pues, por ejemplo, aquí mencionábamos en la nota que en total son 67 elementos de seguridad pública, 67 policías. Solamente para vigilar Tampico, en la pasada temporada vacacional, hubo 100 elementos. Es decir, pues sí es en una comparación, sí es muy significativo lo que se le aprobó a Cabeza de Vaca y lo que se blindó completamente legal. Una vez más, creo, Ernesto, queda pues la muestra de que el exgobernador midió cada paso que iba a dar, y por eso hoy lo tenemos, lo estamos viendo en libertad, dando entrevistas a muchos medios y diciendo que él quiere ser uno de los candidatos a la presidencia de 2024. Inclusive, Ernesto, valga aquí nada más solamente para rematar, el sábado estuvo la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en Reynosa, y la jefa de gobierno hizo algunos comentarios sin nombrar a Cabeza de Vaca, y Cabeza de Vaca le respondió con un tuit diciéndole que es Claudia. Dijo él, hashtag es Claudia viajera frecuente. Y pues eso es parte, digamos, de todo lo que se protegió Cabeza de Vaca, y por eso hoy estamos hablando de esta escolta, que es parte fundamental de lo que pues se dejó a sí mismo y para las personas que lo acompañaron en su gobierno. Pues bueno, déjame decirte, mi querido Carlos Manuel, que la gente no te ha escuchado y está bravísima aquí en la audiencia porque genera muchísima indignación escuchar pues estos privilegios y estos miedos de estos personajes
Eh, y bueno, nada más preguntar para despedir, porque ya tengo la siguiente entrevista, entiendo, en espera. Eh, ¿Hay alguna posibilidad legal de revertir estos privilegios a estos funcionarios, exfuncionarios? La posibilidad, Ernesto, es que tendrían que los diputados hacer una reforma y llamar inclusive a los exfuncionarios. Se habla, y eso te lo digo de manera extraoficial, se habla que el capitán José Jorge Ontiveros Molina ya tuvo una comunicación con el ahora titular de Seguridad Pública para ver de qué manera no sea una carga él en seguridad pública. Inclusive en la comparecencia que dio el general Sergio Hernaldo Chávez, dijo que, bueno, que se está viendo, se está revisando cómo quitar este privilegio. Veremos, insisto, todo esto queda en manos de la bancada de Morena y de que puedan sumar, puedan cabildear los votos para que esta reforma se quite y después entrar en una discusión ya de índole constitucional sobre si es válido esta reforma que se hizo fast track al final en los últimos días de la legislatura 64, la última que sirvió de pies a cabeza, ahora sí que de pies a cabeza de vaca. Pues sí, pues Carlos Manuel Juárez, pues vamos a darle seguimiento y hay que ver si se ponen las pilas ahí en el Congreso local y también observar esto a nivel federal, si bien el presidente logró hacerlo al nivel federal con todos los expresidentes de la República Mexicana, pues ojalá se pueda hacer también este milagrito y que esto aplique para no solamente para este ex gobernador y ex secretario de gobierno y un mando militar o mando de la policía, que no tengan este tipo de privilegios, porque en realidad, pues sí, genera mucha indignación, particularmente por todos los estragos y cómo dejaron su entidad federativa, no solamente en saqueos económicos, sino en materia de criminalidad e inseguridad como la que padecen ahí ustedes en Tamaulipas. Te mandamos un fuerte abrazo, Carlos Manuel. Seguimos al habla. Ernesto, un abrazo, estamos al pendiente. Saludos. Gracias, gracias.